La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas. Con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos de Triple R, en esta ocasión platicaremos con Luis Medina Lizalde, el Oso Medina, uno de los políticos más conocidos y apreciados, por lo menos en la Acrópolis. Cuando menos, no, ya también en San Patricio. Luis fue presidente del PRD y fundador de Morena, además de mucha actividad política en tu juventud. Fue diputado federal y fue diputado local. Y ahora quiere ser gobernador. Así es. A ver, Luis, platícanos, ¿cómo está eso de que quieres ser gobernador? Bueno, no nació como un deseo personal al principio, pero yo siento que puedo acreditar capacidad y actitud. Creo que he estudiado al Estado, tengo en la cabeza el inventario a grandes rasgos de recursos naturales, conozco las microculturas del Estado y no hay municipio que no haya visitado, pues, varias veces, a ver, de los 58. En el supuesto de que fueras gobernador, me imagino que si Andrés quiere emular a Benito Juárez, tú tratarás de reflejarte en González Ortega, que son los contemporáneos, ¿no? De Benito Juárez, González Ortega, Andrés López, Luis Medina. Ajá. ¿Qué tres cosas que harías inmediatamente urgentes para cambiar la vida de Zacatecas, para sacarlo de la mediocridad, para sacarlo del subdesarrollo, para resolver el problema de la inseguridad y darle paz y tranquilidad a la gente? Tres cosas, ¿qué harías? Bueno, asumir la tarea de la seguridad pública como una tarea que debe involucrar al gobernador de manera directa y cotidiana, ¿no? En donde los responsables operativos son eso, solo responsables operativos, pero la responsabilidad política es del gobernante. Iniciar la depuración de los cuerpos policíacos con sentido del riesgo, con todo valor. No se puede seguir posponiendo un proceso que es urgente desde hace 12 años, cuando menos en el estado de Zacatecas. Y desde luego... O sea, correr a los corruptos, correr a los que están involucrados con la delincuencia. Ejecutar las órdenes de aprehensión que están de adorno, ¿verdad? Efectivamente. Y no rehuir el toro cuando se hacen visibles los nexos entre políticos y el crimen organizado. Porque un argumento para detener esa depuración, un procurador me dijo, ya sabemos que el jefe de la ministerial tiene nexos, uh-huh, y que este otro tiene nexos, y que este otro tiene nexos. Está comprobado. Dice, pues si los corro, que luego, ¿con qué me quedo? Pues es como el que dice que si te vendo esto, luego ¿qué vendo? Pero ¿a quién metes ahí? Sacas a un policía corrupto y lo pasas del lado de la delincuencia. ¿Y a quién pones ahí para combatirlo? Es que no se trata de sacarlo, se trata de meterlo a la cárcel. Es distinto. Nadie que haya cometido delitos debe tener como castigo la pérdida del empleo, debe tener como castigo la pérdida de la libertad. Eso es algo que refleja, pues, la pobreza de criterio con que se nos ha venido gobernando, porque no hay ninguna variación de criterio desde que apareció el crimen organizado en la escena zacatecana, ¿verdad? No, desde luego que no. Y además
hay algo muy importante, una porción importante de los policías, un porcentaje significativo, participa porque está forzado a participar. Hay presión, hay amenaza, hay intimidación. Y están en la indefensión los policías, porque ¿a dónde voltean? El presidente municipal carece de voluntad y de poder para protegerlo. Hay una cadenita, es todo un sistema. Pero si nosotros no le entramos al toro, no vamos a resolver el problema. O sea. Pero también en esta depuración de los cuerpos policíacos, los 58 municipios tendrían que participar. Y no tienen dinero los presidentes municipales ni para despedir, ni para perseguir a los corruptos, ni para contratar a profesionales de la seguridad. Mira, el problema del estado de Zacatecas, según visualizo la situación, es como el de la ciudad de Zacatecas y su sistema de agua potable. Según nos lo han declarado desde hace años, las tuberías del sistema de agua potable de Zacatecas presentan muchas fugas, desperdician mucha agua, de manera tal que la solución no es darle más agua, porque le puedes aumentar el caudal de agua y de todos modos no llega a su destino porque hay muchos desperdicios. En Zacatecas, las redes institucionales locales, el conjunto, están llenos de fugas del dinero público. Y si le echas más dinero, de todos modos el resultado es exactamente el mismo, no se modifica. El tema de la corrupción en Zacatecas es un tema más grave que en otros estados, desde mi punto de vista. Es inercial y creo que sin remover ese gran obstáculo, sin entender que esa es la piedrota que impide el avance de Zacatecas, nosotros no vamos a poder sacar de este hoyo al Estado, ¿no? Bueno, ya que le entramos a la delincuencia, a los grupos delincuenciales, en Morena, ¿tú crees que te dejen pasar a ser candidato? La nomenclatura, los Monreal. Yo creo que sí, no. Yo creo que ellos son más mito que realidad. Tengo muchos años haciendo política con ellos. Conozco la capacidad de crear percepción que ellos tienen, ¿verdad? Pero claro que yo los veo como simples mortales, ¿no? O sea, creo que conozco exactamente por qué han prevalecido, cómo han prevalecido, y los conozco lo suficiente para en buena lid ganarles la candidatura. O sea, son un mito los Monreal. Ricardo o David, o sea, su popularidad o su ¿qué es un mito para? No, yo creo que hubo un gobernante exitoso que fue Ricardo Monreal, un político con mucho potencial y que arraigó en la población un reconocimiento predominante. Él salió muy bien librado, muy reconocido como gobernador. Uh-huh. No es algo propio de todos los hermanos Monreal. La fuerza siempre ha sido de Ricardo. Nunca la ha compartido, eso no se transmite. El carisma ha sido de Ricardo y las decisiones, la conducción han correspondido a él. Pero creo que Ricardo entró se modificó para mal desde mi punto de vista. Es decir, dejó de ser el Ricardo que desarrolló la capacidad para entenderse armónicamente con el que piensa distinto y conducirlo y dirigirlo. Te hablo de que supo integrar a personalidades como Armando Cruz Palomino, o como Raimundo Cárdenas, Manuel Ortega, ¿verdad? Bueno, hasta el ingeniero Enríquez, que es de difícil trato.
¿verdad? Y todo el mundo, junto con priistas ortodoxos tipo Otilio Rivera, Miguel Rivera, ¿verdad? Chema González, con gente de perfil técnico como Guillermo Huízar, con gente de una gran preparación jurídica como Arturo Unal, supo conducir a la diversidad. Para eso, él entendía a quién darle las razones y a quién darle las órdenes. Y por eso fue un político muy, muy exitoso. Pero fue, en mi opinión, involucionando hasta convertirse en un político muy tradicional, más parecido a los que lo hicieron salir del PRI que lo que nosotros buscamos como modelo de político en México. Cuando hablo de nosotros, hablo de la izquierda. O sea, en Ricardo prevalece el priista, sí, que lleva adentro. Autoritario, ajá. Pero vamos, yo creo que no es el caso de cuando fue gobernador, tuvo muchos méritos, muchos aciertos. Sobre todo tenía uno, sabía reconocer el derecho de pensar de los que lo rodeaban. Y él es el exitoso, pero bueno, no hay una fuerza política que haga que sus hermanos tengan un gran respaldo social. No, porque él tuvo un vacío. Yo recuerdo alguna vez lo conversamos hace muchos años, no fue capaz de convertirse en movimiento. O sea, no hay movimiento monrealista, porque el movimiento necesita bandera. Y la construcción de banderas es tarea intelectual. Y ese es el problema de que dominó el campo del sentido práctico. Y el sentido práctico es la despensa, la promesa, la expectativa individual, ¿verdad? No es una visión en torno a la cual hay que ser coherentes y congruentes, ¿no? Por eso creo que no echó raíces reales. Le faltó integrar a gente que le diera contenido programático. ¿Y no será cierto que Andrés tiene comprometida la candidatura con David? ¿Me lo preguntas en serio? Sí. No, mira, esas son mentiras para inducir prosélitos, ¿no? A la que yo nunca acudiría. A mí me daría vergüenza andar invocando como argumento para que me apoyen que soy fruto de un dedazo o que quiero ser fruto de un dedazo. Porque también ayer Alejandro Rojas Díaz Durán, que ya sabemos que es muy allegado a Ricardo, aspirante a presidir el PRD en lugar de Jacob, dice que Morena camina rumbo a convertirse en el viejo PRI. Si es cierto que va hacia ese sistema, entonces habrá que esperar el dedazo. Sí, pero yo no creo que sea algo más que una metáfora para expresar una postura política. Yo creo que él sabe muy bien que en estos momentos el demonio de moda es el viejo PRI, ¿verdad? Y lo invoca como tal. Yo creo que ya no hay condiciones para que ni siquiera en el PRI sobreviva el viejo PRI. Creo que eso es una equivocación, una mala lectura de la realidad nacional en el mejor de los casos. Y Luis Medina sí tiene respaldo social en Zacatecas. Eso, el indicador reciente que yo tengo de alguna posibilidad de expectativas es que nos midieron a 4 personas del Comité Ejecutivo Nacional en enero del 2018, con la pretensión de que de ahí surgiera la fórmula 2 del Senado. En esa
en esa encuesta participa César Deras, que para mí fue sorpresivo, pero no se presentó a la lectura de la encuesta. Participa Narro, participa Saúl y un servidor. Vino el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, Gabriel García, nos convoca a los participantes, además al profesor Fernando Arteaga, al ingeniero Gilberto del Real, y a varios que también estuvieron presentes, como Gustavo Jasso, en fin, varios. Y nos entregan un ejemplar de una copia del resultado, pues. Había trascendido, había habido declaraciones que la había ganado otra persona, y el dictamen venía a favor de otra persona, de José Narro. Pero cuando nos dicen que la pregunta que daba la victoria o el fracaso es si hoy fueran las elecciones y Luis Medina fuera candidato, o Saúl, o Narro, o Deras, sucede que yo gané esa encuesta con 42%. Saúl aparece con 41 exactamente, casi empate técnico, y el doctor Narro con 32%. Cuando se le pregunta, bueno, ¿por qué eso? Gabriel García dice que hay un acuerdo político entre la organización Plan de Ayala y el candidato a la presidencia, Andrés Manuel. Narro participa e informa ahí a todos los presentes que el acuerdo fue directo con Andrés Manuel López Obrador. Ante eso, yo tomo la palabra y manifiesto mi total respaldo a ese compromiso de nuestro candidato, y que el doctor Narro puede contar con todo mi respaldo. Algo que me ocasionó un severo desacuerdo que no trascendió en su momento con la dirección de Morena, con con el profe Arteaga. La candidatura de Narro fue previamente pactada con Andrés. Eso comunicaron allá, que había un acuerdo. Entonces, político. Sí hay candidaturas negociadas. Después, sí, por una ley la de Napoleón. Sí, claro. Y te pregunto si tienes suficiente respaldo social, porque Luis Medina no ha ganado una elección. Las 2 veces que ha sido diputado plurinominal. Y las veces que yo no he podido participar, en primer lugar hay que ver en qué contexto hemos participado. Los que empezamos a participar en contra del poder, evidentemente que no obtuvimos la victoria. Mi primera participación fue en 1986 como diputado local y obtuve el segundo lugar, por cierto, y hacerlo en el 86 era realmente mostrar fuerza, ¿sí? Después han sido los asuntos internos, no he logrado candidatura de mayoría porque los obstáculos primero dentro del PRD y luego, en Morena no la he buscado todavía. No, ¿irías a hablar con Andrés para que él tomara la decisión? No. ¿No buscarías la negociación de la candidatura directamente con el presidente? No. Eso va contra los principios de él y contra los principios míos. Mira, es muy importante señalar que en el 2016 David ganó la encuesta. La tuve yo en mis manos, yo era presidente. Me consta pues que él ganó al profe Figueroa. La encuesta inicial, que es la que se llamaba para protagonistas del cambio verdadero, es decir, era una precandidatura en los hechos que se hacía 6-7 meses antes del inicio formal del proceso interno. La ganó a la buena. David tenía años recorriendo el estado promoviendo su expectativa y como tal era ampliamente conocido. Se enfrenta a un profesor Figueroa, al Cepillo,
pues con gran liderazgo, pero solo en una región. Entonces él ganó. Lo malo es que se le presenta como una imposición cuando no lo era. Era un cumplimiento ortodoxo de las reglas. De tal manera que no hay ningún antecedente de imposición de candidatos de parte de Andrés Manuel. Eso es parte del discurso adversario que enfrenta Andrés Manuel. Pero tan es así que, por ejemplo, él hizo público el acuerdo con los que le pidieron protección política a Napoleón Gómez Urrutia en la comida de Jim Corbin, el líder laborista en Inglaterra. Vamos, eso es muy claro y lo dijo abiertamente. Pues veremos qué sucede. Luis, muchas gracias por la plática. Gracias a ti, muy amable.